Son algunas de las pocas imágenes que llegan de Birmania tras el terremoto. Han colapsado puentes, edificios y templos. El país, en guerra civil desde 2021, ha declarado el estado de emergencia en varias regiones y ante la magnitud de los daños han pedido ayuda internacional. A más de 1000 kilómetros de distancia suenan las alarmas. En Bangkok, miles de personas han salido a la calle para ponerse a salvo, captando con sus móviles este momento. El edificio, que estaba en construcción, se ha venido abajo. De repente todo se empezó a mover, cuenta este turista. Empezamos a gritar, cundió el pánico. Todos salimos corriendo, el terremoto duró un buen rato. El temblor de magnitud 7,7 se ha sentido por toda la ciudad, con tal fuerza que ha vaciado el agua de las piscinas, muchas ubicadas en azoteas. El Departamento Meteorológico de Tailandia alerta de réplicas, recomiendan permanecer al aire libre. Nadie quiere volver a entrar, asegura este hombre, no sabemos si los edificios son seguros. Bangkok ha declarado el estado de emergencia. El terremoto también ha afectado en el suroeste de China. Con el saldo de víctimas aún por confirmar, los hospitales de las zonas afectadas advierten de un posible colapso por el número de heridos. Hace tiempo que Trump posó su vista en Groenlandia. En su primer mandato causó estupor cuando propuso comprarla. Dijo que sería una gran operación inmobiliaria. Ahora va más allá. Dice que Estados Unidos la necesita por seguridad y que se harán con ella de una forma o de otra. Se lo dijo a la cara en el despacho Oval al secretario general de la OTAN. Groenlandia ya pertenece a la alianza, es un territorio autónomo dentro de un país miembro, Dinamarca, pero Trump lo pone en duda. Dice que Dinamarca está demasiado lejos y que no cree que tengan ese derecho. A nadie se le escapa la posición estratégica de la isla en el Ártico, una región cada vez más accesible por el deshielo, codiciada también por Rusia y China. Trump no es el primero que piensa en comprarla. Después de la Segunda Guerra Mundial, Truman ofreció en secreto $100 millones por ella. El trato no prosperó, pero desde esa guerra Estados Unidos tiene soldados allí. Esta es la base que visita el vicepresidente. La última vez que J.D. Vance viajó a Europa, reprendió a sus líderes y los acusó de censura. Y en unos mensajes que acaban de salir a la luz, se queja de que Estados Unidos siempre está rescatando a los europeos. Y ahora esta visita ha enfadado a las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia. En la isla decían que era una provocación y J.D. Vance ha cortado el itinerario. Solo pisará la base militar. Israel ha bombardeado Beirut por primera vez desde la entrada en vigor de la tregua con Hezbollah. Poco antes, el ejército de Israel había advertido a los habitantes de varias zonas del sur de la capital libanesa que iba a atacar instalaciones de la guerrilla chií. Y en el sur del Líbano han muerto al menos 3 personas en los bombardeos que Israel ha lanzado tras el lanzamiento de cohetes contra su territorio. The Ukraine has a legitimate government, and so obviously that must be respected. We have had some contacts with the US, but the UN for the moment is not part of the negotiation. Putin propone sustituir a Zelensky por un gobierno interino en Ucrania auspiciado por la ONU, Estados Unidos, Europa y países aliados de Moscú. Su objetivo sería organizar elecciones de las que saldría un nuevo gobierno con el que el presidente ruso dice estaría dispuesto a negociar la paz en Ucrania. Putin siempre ha tachado a Zelensky de presidente ilegítimo por no haber convocado elecciones el año pasado, porque la ley marcial lo prohíbe. Un año después de la condena a Dani Alves a 4 años y medio por agresión sexual, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve al futbolista y concluye que hay diferencias entre lo que relata la denunciante y lo que realmente sucedió. No se puede contrastar, dicen, con las imágenes de la discoteca y hablan de contradicciones entre la versión de la víctima y las huellas y muestras de ADN que encuentran los Mossos. Critica duramente la primera sentencia por inconsistente y considera que las divergencias comprometen la fiabilidad de la testigo. El tribunal además cree que la presunción de inocencia exige unos estándares que no se han cumplido. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Tras ser detenido y declarar en sede policial y judicial, Alves pasa 14 meses en prisión preventiva. Dani, ¿sigues manteniendo que las relaciones fueron consentidas?
salió de la cárcel tras cumplir un cuarto de la pena y pagar 1 millón de euros. La decisión la toman los 4 miembros de la sección de apelación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal desestima así los recursos de Fiscalía y acusación particular que pedían subir la pena a 9 y 12 años de prisión. Dani Alves siempre ha defendido su inocencia. Hoy su abogada celebra la sentencia de absolución. Se ha dictado una resolución justa y que confirma la inocencia del señor Alves. Creemos que es una resolución valiente y confiamos que se confirmará hasta el final. La Fiscalía, que había pedido subir la pena para Alves a 9 años, responde a Televisión Española que está estudiando la sentencia de hoy. La abogada de la acusación no se ha pronunciado y desde el Gobierno trasladan su apoyo a las víctimas en estos procesos. Solidaridad con todas las mujeres que son víctimas de algunos tragos que pasar, por ejemplo, en relación efectivamente a ser escuchadas, a que sean creídas y, por tanto, a que su testimonio se pueda abrir camino. Sobre la sentencia dice el Gobierno que no va a opinar. Las mujeres juristas sí lo hacen. Sorprendidas, señalan como problema central la falta de perspectiva de género en los tribunales. Respetan la libre interpretación de jueces y juezas, pero piden un nuevo enfoque. ¿Cómo se tiene que valorar la prueba en su conjunto y cómo el peso mayor tiene que tenerlo, la credibilidad, además, y el testimonio de esa víctima? La sentencia, opinan, es reflejo de todos los estereotipos de género. Es una vuelta donde estábamos, es la duda del testimonio de las mujeres, es la duda del testimonio de la víctima, que solo ocurre en este tipo de delitos, o sea, en los delitos en que una mujer denuncia a un hombre. Animan a las víctimas a denunciar, aunque reconocen que decisiones judiciales como la de hoy pueden desalentar a muchas mujeres agredidas. Montero y Díaz fueron las más buscadas el miércoles dentro y fuera del hemiciclo porque el acuerdo estaba casi cerrado, pero la negociación se torció. La tensión entre ambas seguía esta misma mañana. Ella se ha levantado de esa mesa, es decir, ha dado la instrucción de romper las negociaciones. 2 horas después anunciaban el acuerdo con algún reproche también. No suelo retransmitir ni el proceso de negociación, ni luego también siquiera, ¿no?, las cuestiones más íntimas. El pacto evita que los que cobran el salario mínimo tengan que pagar a Hacienda por la subida este año. Una deducción en el IRPF por la cantidad exacta equivalente a lo que ese trabajador concreto hubiera tenido que pagar con motivo de la renta. Y se aplica en el mismo momento también en donde se hace la declaración de la renta. Es decir, lo que se les retenga se les devolverá al hacer la declaración. Trabajo celebra el acuerdo. Creo que se ha hecho justicia y creo que ahora el Gobierno sale refortalecido. La deducción se aplicará al 500.000 de trabajadores solteros y sin cargas familiares que cobran el salario mínimo. La tecnología está detrás de parte de los cambios de este año. Por primera vez se podrá pagar Hacienda por Bizum y las ventas en plataformas como Wallapop o Mil Anuncios se miran con lupa si superaron 2.000 euros o se hicieron más de 30 operaciones. Has vendido por esas cuantías y son objetos de segunda mano de tu domicilio, que es lo habitual, pues no va a haber ningún problema. Hacienda lo que intenta es buscar gente que está haciendo actividad de comercio, vendiendo objetos que pueden ser de segunda mano, pero como actividad económica. Atención también los que cotizaron en antiguas mutualidades y no se las dedujeron en el IRPF. Lo que pagaron de más se les devolverá este año. Se va a establecer un modelo para poder obtener todas estas devoluciones de los años no prescritos en un solo pago. Sobre deducciones, baja del 60 al 50% la que beneficia a caseros que alquilan para vivienda habitual. Ese descuento aumenta si el piso está en zonas tensionadas y se ha rebajado la renta, se ha mejorado el inmueble o se alquila a jóvenes. Alivio fiscal para las rentas más bajas. Podrán restar 800 euros más que el año pasado de la base sobre la que se calcula el impuesto. También cambia el umbral que obliga a hacer la declaración. No tendrán que presentarla quienes cobren menos de 15.800 euros de 2 pagadores y tampoco quienes ingresen menos de 22.000 de un solo pagador. Por un cambio de última hora tampoco tienen que hacerla los que cobraron prestación por desempleo en 2024. Sí están obligados los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y las ayudas por la DANA quedan exentas de declarar. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide al Gobierno el indulto parcial para Laura Borràs y suspende su entrada en prisión hasta saber si se lo concede. Lo más insólito es que lo pide el mismo tribunal que la juzgó y la condenó por corrupción. De hecho, ya en su sentencia aseguraban que la condena que le estaban imponiendo era desproporcionada y excesiva. El Gobierno dice que lo estudiará y el PP le pide que no indulte un caso de corrupción.
En su momento el Gobierno de España tomará la decisión una vez que haya analizado y haya estudiado toda la documentación, porque este es un asunto que por supuesto afecta a derechos fundamentales de una persona. Instamos al Gobierno a que tenga muy en cuenta que son delitos de corrupción. Cumplan con aquello que siempre han dicho de que la corrupción no se indulta por parte del Gobierno progresista de Pedro Sánchez.